Si estás buscando un trabajo a tiempo completo y sientes que no consigues nada, tranquilo porque no eres el único. Bienvenidos al noticiero financiero del mes de junio. Si tú o alguien que conoces estáis intentando encontrar un trabajo a tiempo completo, las noticias no son muy buenas ya que el desempleo subió al 6,2%. Lo curioso de todo esto es que sí se crearon trabajos a tiempo parcial, se crearon 27.000, pero por otro lado, se destruyeron trabajos a tiempo completo. Sin embargo, si miramos esta situación por el otro lado, si estás desempleado y estás cobrando el EI, es decir, el Employment Insurance, es una cantidad que se te da para ayudarte económicamente en el caso de que estés desempleado, y en el caso de que estés recibiendo esta ayuda puedes trabajar hasta un máximo de 10 horas a la semana sin perder los benefits del EI. Entonces, en este caso, si hay más trabajos disponibles a tiempo parcial, quizás este sea un trabajo que podrías conseguir para suplementar esa ayuda económica que da el gobierno si estás desempleado. Irónicamente, este es un noticiero financiero y una de las razones por las que decidí abrir este noticiero financiero es porque se me hace bastante complicado acceder a las noticias en Canadá. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, en España la tele es gratuita, pones la tele, tienes un sinfín de canales que puedes ver, puedes acceder a las noticias, a la mañana, al mediodía, a la noche. Quieras que no, si estás en casa, si pones la tele, es muy sencillo encender la tele, poner las noticias y escuchar cuál es lo más relevante del día, no solo para tu país, sino internacionalmente. Mientras que en Canadá no, en Canadá la tele es de pago, la verdad, y recientemente además el gobierno sacó una ley que se llama la Bill C-18. Si no te suena esta ley se la conoce como la Ley de Noticias Online o la Ley de Noticias en Línea, como quieras decirlo, y esta ley básicamente crea un marco regulatorio para garantizar que las empresas de noticias canadienses reciban una compensación justa por el uso de su contenido por parte de grandes plataformas digitales como pueden ser Google y Facebook. Otra de las formas en las que te puedes mantener informado acerca de lo que está sucediendo en el país es a través de Internet. Vas a Google, buscas por las noticias, entras a Facebook. Debido a que se implementó esta ley, esto ya no es posible porque Canadá está exigiendo a Google, a Facebook Meta, que estas grandes empresas paguen unas cantidades desorbitantes para que puedan poner el contenido. De hecho, si vais a vuestro móvil, si vais a vuestro Instagram y buscáis CBC News, os sale este mensajito de que la gente en Canadá no puede ver este contenido. La verdad que esta ley es bastante controversial porque hay gente que dice que podría afectar a la libre circulación de información, mientras que otra gente dice que esta nueva ley está bastante bien porque puede apoyar a plataformas de información más pequeñas y podría aumentar, por así decirlo, la competitividad y los puntos de vista de la información. Entonces hace poquito salió una noticia, que la tengo aquí a principios de este mes, que dice que Google ha llegado a un acuerdo para distribuir 100 millones a estas empresas de noticias de Canadá. Como siempre, os voy a dejar la noticia en la descripción para que la leáis, pero la verdad que siento que la noticia no proporciona tanta información como todas las preguntas que vienen en mi cabeza. Lo que no indica es a dónde específicamente va ese dinero ni cómo Google después va a utilizar ese contenido. Entonces, pues bueno, siento que este tema es muy amplio. Investigadlo, llegar a vuestra conclusión propia de si creéis que esto es algo que os beneficiaría, que no, pero siempre tened en cuenta que en este país, al menos si uno quiere acceder a las noticias, tiene que hacer bastante esfuerzo. Y de nuevo, las noticias que después consigues leer, sobre las que consigues informarte, ¿cómo las evalúas? Y por último tema / noticia para este noticiero financiero de junio está, como no, centrado en los tipos de interés. Lleva siendo un tema que, de nuevo, siento que está siendo bastante controversial porque hay muchas cositas detrás y me encontré varios artículos y un gráfico, que ahora os lo pongo por aquí, muy curioso, donde se compara cuál va a ser la estrategia de Canadá respecto a otros países. Y como veis, en los próximos 3 años, Canadá es el país que más reducciones va a hacer en los tipos de interés. Entre todas las otras noticias relacionadas con el tipo de interés en Canadá, algo que está muy ligado a ello, obviamente, son las hipotecas. Como he dicho antes, es que estas reducciones en los tipos de interés van a suceder en los próximos 3 años y curiosamente con las hipotecas hay una gran cantidad que llegan a su term, es decir, tienen que volver a refinanciarse.
Para 2025 esa cantidad es de 250 billones y en el 2026 la cantidad es aún mayor. Obviamente, si pensamos en que los bancos de Canadá reportan esta información al Banco Central de Canadá, que es quien decide qué hacer con los tipos de interés, tiene muchísimo sentido que vayan a ser más agresivos con la reducción de los tipos de interés, porque tal y como están las cosas, aunque se reduzcan los tipos de interés en estos próximos 3 años, para la gente que tenga una hipoteca y que tenga que renovarla, eso va a suponer que van a tener que hacer frente a pagos de su hipoteca de hasta en un incremento del más del 50%. Si no hacen nada con los tipos de interés, con todos esos billones que hay, puede ser algo catastrófico para los bancos de Canadá. Entonces entiendo por qué hacen eso, y otra de las razones o conclusiones que saco de todo esto es que siento que hay un interés en mantener el dólar canadiense bajo con respecto al dólar estadounidense, sobre todo porque al final Estados Unidos es uno de los mayores trade partners de Canadá. Entonces tener un dólar canadiense bajo a los de Estados Unidos les viene fantástico, y a Canadá les viene también fantástico para seguir manteniendo las cosas como están. Y luego esto además nos llevaría a otro tema donde hay noticias y estudios que vienen diciendo que Canadá está perdiendo su competitividad, no es nada competitivo, y esto se ve reflejado en muchas cosas del país, como que hay pocas empresas y casi que hay monopolios en muchas industrias. Por ejemplo, en British Columbia solo existe una empresa para asegurar tu coche. Si miras las aerolíneas, WestJet, Air Canada, las principales, hay algunas de bajo coste como Porter y Flair, pero hay muchas otras que han desaparecido, como Swap, por toda la legislación y regulación que hay, que no permite que haya más empresas, más competitividad y por tanto precios más competitivos. Siento que me he extendido mucho, pero al final una cosa está relacionada con la otra. Yo os cuento las noticias, pero también pongo, por así decirlo, parte de mi opinión, conclusiones que he ido sacando, pero como siempre, leed, hacer vuestro research, sacad vuestras conclusiones y dejadme vuestro punto de vista en el comentario, porque al final eso es lo que nos ayuda a todos a entender la situación actual, quizás entender otros puntos de vista, cambiarnos a ese otro punto de vista porque sentimos que refleja más la situación, lo que pensamos, visión o a dónde queremos que vaya el país.